Ahí entramos. Buenas tardes, amigos, estamos iniciando diálogos. Esta semana, después de haber tenido una semana de vacaciones aquí en la radio y en Democracia TV, iniciamos el primer día después de los 40 años del retorno a la democracia. Algunos dicen que no es un retorno a la democracia, que fue que los militares regresaron a los cuarteles, entregaron al poder civil, y de ahí hemos ido construyendo lo que yo sí creo es el afán de los ecuatorianos, construir una democracia. Y para eso hemos invitado al doctor Fabián Alarcón Rivera, él de una carrera política larga, presidente del Congreso, concejal, prefecto, llegó a la presidencia de la República, ha tenido la gentileza, no es de dar muchas declaraciones, de acompañarnos. Y quizá yo diría en una etapa en la que él llega a la presidencia de la República de un quiebre de esto que había iniciado en el 78 y que después continuará hasta estos días. Doctor Alarcón, bienvenido, muchísimas gracias. Algunas cosas para recordar, sobre todo a los más jóvenes. Usted comienza, ¿en qué escuela y en qué colegio estudió, digamos? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo comencé mi carrera política muy joven, 16, 17 años. Mi padre fue un ilustre dirigente conservador, el doctor Ruperto Alarcón Falconi, que tuvo también una larga carrera política y perdió la candidatura a la presidencia de la República, ¿no?, frente al doctor José María Velasco Ibarra en el año 52, y por una diferencia de votos relativamente corta. Y yo acompañé a mi padre desde ese entonces en todas sus actividades políticas, me interesé en la actividad ciudadana y pasé gran parte de mis años de niño y de joven fuera del país, porque mi padre salió de embajador a diferentes países. En el cuerpo diplomático. Correcto, después de perder la candidatura presidencial del 52, ingresó al cuerpo diplomático y estuvo en algunos países. Por la edad que yo tenía, tuve que acompañarle a todo lado. Hice toda mi educación primaria y secundaria fuera del país y prácticamente llegué a sexto curso del Colegio San Gabriel. Ahí me gradué de bachiller y luego fue a la Universidad Católica, donde me gradué de doctor en Derecho, licenciado en Ciencias Políticas. También ahí dirigente estudiantil, ¿no? Fui presidente de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, cuando ya estaba en sexto curso, poco de salir. Inicio mi carrera política ya una vez fallecido mi padre, unos 2 o 3 años antes, y mi primera candidatura fue a concejal de Quito. ¿Es concejal del arquitecto Sixto Durán? Correcto, fue en 1970, en el periodo de Sixto Durán, que fue electo del 70 al 74. Luego él se prorrogó porque la dictadura le prorrogaron sus funciones, pero yo me retiré de la concejalía cuando acabó el periodo por el cual fui elegido. Tenía yo más o menos 23 años cuando fui elegido concejal municipal, y de ahí digo ya una larga carrera política. Más jóvenes que ha tenido Quito, ¿no? Yo creo que sí, estuve averiguando también. No hay uno así que, digamos, llegó a los 22 o 20. Hay gente de 24, 25 años. Como el caso del concejal Ricaurte, por ejemplo, que llegó joven también. Pero creo que él llega a los 24. A los 24. Andrés Vallejo, que fue mi compañero concejal, imagínense, Andrés tenía Benjamín Terán Varela de compañeros concejales, Miguel Espinosa Páez, Alfredo Buendía, Luis Ponce Palacios, en fin, era un grupo de concejales muy valioso. Para esa época, ser concejal de Quito, primero no tenía ni chofer, ni asesores, ni cosas por el estilo, ni dietas, ¿no? No teníamos dietas, simplemente sí teníamos un carro pequeño que nos asignaba. Sí, había un auto. Porque yo escogí la comisión para movilizarme, la comisión de barrios, fui presidente de la comisión de barrios del sur, entonces indudablemente tenía que movilizarme. Entonces sí me proveyeron el vehículo correspondiente. De los nombres que usted nos acaba de recordar, uno dice puede estar en desacuerdo, pero ilustres ciudadanos. Ilustres ciudadanos, fue un consejo municipal, el cual yo aprendí mucho. ¿Por lo general se elegían así los consejos? Yo creo que sí, ¿no? Si observamos, Jaime el Castillo fue el anterior alcalde, al arquitecto Durán Ballén, había concejales realmente que habían trascendido en la vida política y económica del país. Y que después tenían otra cosa, ¿no? Y después siguieron su carrera. Luego va a la prefectura de Pichincha. Voy a la y prefectura antes de la de Pichincha. Prefectura corrió por una candidatura. Corrí por una candidatura. Con el Partido Popular, Patriótico Popular, que fundó mi padre, Ya. El cual yo estuve militando hasta que el partido desapareció por exigencias legales. Yo luego de la prefectura de la concejalía, opté por una diputación y perdí. Y luego me presenté de candidato a prefecto por el partido que fundó mi padre y ganamos la prefectura provincial. Junto
era el movimiento patriótico popular, porque desapareció y quedó como movimiento, y se alió con el Partido Demócrata, al cual yo me afilié posteriormente. Lista 3 de Francisco Huerta Montalvo, su dirigente, ahí ganó la prefectura provincial. Ya, y de la prefectura, sí, bueno, ya hubo el tema de intentar la llegada a la alcaldía, de Quito y compitió con Rodrigo Paz. Competí con Rodrigo Paz. Ahí le pasó una cosa, si es que me equivoco, usted inició siendo el favorito. De acuerdo. Paz era, digamos, que llegaba, tenía una estructura como la de Peque para la época, tenía listo, pero le termina ganando. Digamos. Así es, con muy poquísima diferencia, pero ganó la alcaldía de Quito. En ese entonces se polarizaron las fuerzas políticas en dos candidaturas, la Paz y la mía, exclusivamente. Yo quizás cometí el error, estrategia política, de dejar polarizar esa elección, porque me apoyó la izquierda democrática. Y si la izquierda democrática ya son recordaciones del pasado, son hechos históricos, ¿no? Hubiera lanzado candidato, yo ganaba la alcaldía de Quito, pero porque habría dividido el electorado de ese sector. Lamentablemente no lo hice, me equivoqué. No digo esto que no fue valioso el apoyo de ese partido, muy valioso, pero realmente dejé polarizar la ciudad y no tomé en cuenta otro factor muy importante, el factor deportivo, que Rodrigo Paz lo manejó muy bien. Manejaba muy bien. Ya la prefectura de ahí, usted va al FRA, al Frente Radical Alfarista, por lo cual llega a la Diputación. Exacto, el Partido Demócrata igualmente desaparece de los registros de partidos porque no alcanzó cierto cociente electoral. El doctor Francisco Huerta ya se retiró de la vida política activa, y el movimiento demócrata más el movimiento patriótico popular teníamos que optar por otra opción para participar. Y esta fue el Frente Radical Alfarista, que era de la misma tendencia del Partido Demócrata en lo económico y en lo social. Ahí llegó a la Diputación. Luego vienen las presidencias del Congreso y todo eso. Absalón, que además es mi hermano, suele decir varias veces en las casas se conversa de política. Fabián tiene varios atributos que molestan a muchos, decían, porque algunos le critican lo que ha hecho, pero ya les habría gustado a ellos hacer. Se le adjudica a usted esta parte de la posibilidad de poder conversar, de tener accesos y de no negarse a hacer la actividad política, ¿no? Así es, efectivamente tuve 3 diputaciones provinciales y una nacional, todas por supuesto por elección popular. Y la realidad era un Congreso disperso, que a pesar de que alguien tenía mayor número de diputados, nadie tenía mayoría por sí solo. Y había una tendencia de centro-izquierda, representada por la izquierda democrática, Democracia Popular, MPD, Partido Socialista, Pachacuti, etcétera, que representaba esa tendencia, y al otro lado estaba el Partido Social Cristiano, que tenía mayor número de diputados, pero que por sí solo no alcanzaba la presidencia. Todo ese sector se aglutinó, donde 2 o 3 ocasiones conmigo, y me hicieron... pusieron la candidatura a la presidencia del Congreso y se ganó siempre con esos sectores. El Partido Social Cristiano nunca votó por mí cuando fue las candidaturas a la presidencia del Congreso. Ellos que se abstenían tenían su propio candidato. Pero lamentablemente no alcanzaron. ¿Hubo necesidad entonces No hubo necesidad. Yo conversaba con todos los sectores políticos. Mi vida política se ha caracterizado por el diálogo. Yo dialogo hasta donde es posible. Luego ya tomo decisiones que tengo que tomar y he tomado fuertes decisiones en mi vida. Y allá me voy con todo el empeño y la energía que suele suceder. Pero en aquellas ocasiones, a pesar que conversaba con todos los sectores políticos, repito, siempre fui candidato del sector de centro-izquierda. ¿Rompe con Cecilia Calderón? ¿O hay un alejamiento? Hubo una división en el FRA por las elecciones de 1996 exactamente, en la cual yo creí que una corriente popular podría hacer realidad ciertos cambios sociales en el país. Con ella tuvimos serias discrepancias, no personales, sino de carácter político, y lamentablemente hubo la división que usted conoce perfectamente. Uno sigue el relato suyo y dices más o menos la vida del Ecuador. El Ecuador ha sido así, de rompimientos, de acuerdos. Antes de llegar a su presidencia, porque creo que es un momento de quiebre, como le decía, no sé si estoy equivocado, pero yo quería preguntarle, cuando usted ya llega a la presidencia, tenemos el periodo Roldós Hurtado, ¿no es cierto? Después viene León Febres Cordero,
Después de León Febres Cordero viene el arquitecto Sixto Durán Ballén, y de ahí viene... vino Rodrigo Borja. Rodrigo Borja, Y de ahí viene Sixto Durán Ballén. Correcto. En ese periodo usted siente que los partidos políticos no trabajaron para consolidarse, y la idea de que vengan los partidos y consoliden una democracia y que los partidos sean realmente representativos, ¿fracasó? Yo creo que uno de los defectos de nuestra democracia es la falta de partidos políticos sólidos, con programas de gobierno actualizados y líderes, no caudillos. Esa falta de la organización política seria, activa, ha permitido en muchas ocasiones que vengan los desbordes de autoritarismo o de régimen abusivos que coartan las libertades de las personas. Es uno de los defectos que hemos tenido y todavía tenemos de la democracia, en el sentido de que no hay partidos de carácter nacional, hay líderes locales de determinadas provincias y muchísimos líderes cantonales, hay una proliferación de movimientos y partidos políticos excesiva en el Ecuador, hay un defecto, yo creo, que del control electoral en cuanto se refiere a los aportes de los partidos. Es una cantidad de dinero que se va innecesariamente cuando hay partidos y movimientos que inscriben en su registro electoral sus cuadros, pero que ni siquiera en la votación alcanzan ni el 10% de las firmas que obtuvieron. Yo creo que ahí viene una reforma importantísima al sistema electoral. Innecesaria, indispensable, que ese partido que presentó ese número de firmas tiene el respaldo económico del Estado. Si no obtiene ese porcentaje, tiene que devolver el dinero, porque prácticamente sería un engaño a la ciudadanía. Claro. Doctor Alarcón, cuando usted está presidiendo el Congreso Nacional, ya está de presidente el abogado Abdalá Bucaram, doña Rosalía también, y ahí entra esto que duró 6 meses, y era realmente una especie de escándalo nacional esos 6 meses de la elección. No logró mantener esa popularidad con la que llega el presidente Bucaram. ¿Cómo terminan después de las manifestaciones? A usted le acompañaron varios expresidentes en las manifestaciones. Usted fue a San Francisco, pasó por la Plaza Grande, o sea, haciendo lo que le gustaba hacer, política, y también en las calles, ¿no? Me gustaba participar en política, pero fue unos momentos muy difíciles y tensos lo que me tocó vivir como presidente del Congreso, cuando una inmensa mayoría de ecuatorianos reclamaba al Congreso Nacional. Ya al principio un cambio de forma de gobierno, después pedía y exigía un cambio de gobierno. Millones de gente en las calles, solamente los que vivieron en esos años la política y la vieron como ciudadanos pueden comprender lo que sucedió en esos años. Hay un reportaje muy importante de Diego Oquendo en esos 2 años o 3 años después, que se denomina Auge y Caída de un presidente. De Bucaram, sí. Exacto. Ahí me gustaría que muchos de los jóvenes en la actualidad puedan verlo, pudieran refrescar, verlo y lo que sucedía, ¿no? Como nunca hubo una unión de todos los sectores políticos, económicos, sociales del país, trabajadores, campesinos, periodistas, amas de casa, de todos, absolutamente todos pidiendo un cambio de gobierno. El Congreso no tuvo otra alternativa que representar ese clamor popular y tomar las decisiones que tomó, que no las tomé yo porque en su momento no participé ni siquiera en la votación, sino fue el Congreso Nacional. Y ahí viene el otro debate de esta presidencia suya, digamos así. Doña Rosalía Arteaga era la vicepresidenta de la República, y el Congreso decide que, habiendo como parece que sí existe este vacío en la Constitución, de que no es la vicepresidenta la que sucede, sino que había una figura que es así, no hay, la de presidente interino. Y el Congreso decide hacer eso. Así es, perdón que pague sí, no se preocupe. Decide tomar este camino, pero además le encargan la presidencia a doña Rosalía Arteaga. A ver, efectivamente el Congreso Nacional tuvo que tomar una resolución en medio de una crisis política, pero realmente con connotaciones muy graves, que no podíamos saber a dónde iba a conducir y a llegar. Y quiero aclararle que yo en reiteradas oportunidades solicité un cambio en la forma de gobierno. ¿Usted habló con Bucaram? Yo hablé con el presidente de la República y le solicité en innumerables ocasiones un cambio en la forma de gobierno, y yo no quería convocar Congreso Extraordinario porque sabía que el resultado iba a ser una destitución del presidente. Agoté todos mis esfuerzos hasta que llegó el momento que tuve que tomar una decisión
en concordancia con lo reclamaban que convocara al la Congreso, gente en las sí. calles, millones reclamaban aquello. Se rodeó el Parlamento Se para rodeó el pedirle Parlamento que- y eran miles de ecuatorianos, millones de ecuatorianos. Y y tuve ya que, comenzó a haber en provincias también la movilización. exacto, en todos los países, en todas las ciudades del país, y tuve que receptar, o el Congreso receptó ese clamor. Yo convoqué el Congreso Extraordinario y se dio los resultados que sabemos. Ahora bien, el Congreso tomó la resolución en base a que había un vacío legal en la Constitución que decía que en caso de falta temporal del presidente de la República asume el vicepresidente o vicepresidente. Nada decía de una sucesión definitiva. Por lo tanto, el Congreso tenía que tomar una resolución porque si no había un caos en el país y era el único órgano, el más alto organismo del Estado representativo de la ciudadanía que tomó la resolución de no solamente declarar la vacancia de la presidencia, sino también de nombrar un presidente constitucional interino de la República. No había otro organismo que pudiera hacerlo. Yo acepté con una condición ese nombramiento, primero aceptando lo que planteaba el Congreso de que sea por un año, 6 meses, y segundo que yo iba a convocar de inmediato a una consulta popular para que sea ratificar el la pueblo decisión. directamente el que diga está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que hizo el Congreso Nacional. La soberanía, y esto se llena la boca a mucha gente, radica en el pueblo, Sí. definitivamente. Sí, Entonces sí. el pueblo es el que puede dar un mandato Y o ratificar un le dio mandato. una ratificación y usted pudo funcionar. Fue una ratificación. ¿Usted diría que hubo un golpe de Estado, No. y me atrevo a decir, como sostiene un golpe de Estado desde el Congreso? No, no hubo ningún golpe de Estado. Los organismos democráticos de ese entonces Funcionaron. funcionaron adecuadamente. Fuerzas Armadas respetuosas de la voluntad de los civiles no intervinieron inclusive en ninguna resolución y se dio el proceso que estamos hablando. En todo caso, la consulta popular, que se realizó, si no mal recuerdo, en mayo aproximadamente, En mayo, sí. me ratificó el cambio de gobierno con cerca de un 80% de los votantes. Sí, Y mira. mi nombramiento como presidente constitucional interino, cerca de un 70% de los votantes. Con lo cual, la misma doctora vicepresidenta, unas declaraciones de prensa que las tengo, dijo que ahora sí se había consolidado el cambio Y constitucional. el cambio constitucional. Ella permaneció en la vicepresidencia de la República. Correcto. Ella fue designada, tengo aquí los decretos respectivos, si me permite Sí, por favor. simplemente recordarlos, por historia, más que Sí, otra sí, cosa, no, no por armar ninguna es polémica ni importante debate. ahora a propósito de revisar los 40 años, ¿no? Sí. Porque a veces nos olvidamos muy rápido de los Claro. hechos. Y gente que estaba agradecida de que usted haya tomado esa decisión. Claro. Ahora dicen, no llegó, y algunos, claro, cómo llegó, y otros dicen, bueno, si no llegaba, ¿qué habría pasado? Además, la voluntad del pueblo es lo que se impone y fue ratificado en la consulta En la popular. El consulta. Congreso resolvió en el artículo 2 encargar la presidencia de la República en forma temporal a la doctora Rosalía Arteaga, vicepresidenta constitucional de la República, por el tiempo limitado, estrictamente necesario e indispensable para que el Congreso Nacional designe presidente constitucional interino de la República. Y a continuación manifiesta, una vez posesionado el presidente constitucional interino por parte del Congreso Nacional, la doctora Rosalía Arteaga reasumirá la vicepresidencia constitucional de la República. Entonces, son hechos históricos que Que deben vale- constar y vale la pena recordarlos. Sí. No ha habido ninguna arbitrariedad ni abuso de ningún sentido, sino realmente de acuerdo a las circunstancias constitucionales y políticas del momento. ¿Quién le propuso que usted sea el candidato a la presidencia? Fue un ¿Se acuerda conglomerado del de grupo? partidos, de todos los partidos del Congreso, a excepción, por supuesto, del partido de gobierno, que me propusieron que frente a la crisis que existía en el país Tienes que y asumir que la la única presidencia. salida era esa, porque si no podría venir un caos y anarquía de incalculables consecuencias, la única salida es por reunir la voluntad de hacer todos los un congresistas consenso y un consenso de todos los partidos políticos y de las organizaciones sociales, que yo acepte el cargo y esa responsabilidad, que no era fácil porque sabía las dificultades que iba a tener en el futuro. Le cuento inclusive que cuando ya anuncié que iba a hacer una consulta popular, la mayoría de dirigentes políticos se opusieron, me dijeron que no era necesario, que estaba haciendo un asunto Ya. que es no fundamental para el país porque ya está ratificado por el Congreso. Yo les dije, no, tengo que ir a consultar al pueblo, porque si me dice que no, me voy a mi casa y siguen adelante con otras soluciones y alternativas. Y con usted funcionó también la Asamblea Constituyente y el Congreso. Así, dentro Las de dos. mi concepto de lo que tenía que hacer un gobierno corto, demasiado corto para un periodo normal y demasiado largo para un interinazgo, Ya. uno de mis objetivos era reinstitucionalizar, ahora que tanto se habla, De eso. la estabilidad política del país. Y desde el primer momento ya anuncié que iba a convocar una asamblea constitucional
¿Por qué nombre y no constituyente? Porque la constituyente es cuando no hay un poder constituido, y aquí había un poder constituido. Entonces era una asamblea constitucional que luego se cambió al nombre de constituyente, que es lo de menos, para redactar exclusivamente la nueva constitución política del Estado ecuatoriano. Y así se logró hacerlo. Entonces logramos una estabilidad política, yo conviví con un Congreso Nacional y con una asamblea constituyente por otro lado, lo cual dificultaba también el manejo democrático. Más aún cuando los sectores que apoyaron el cambio constitucional, los sectores sociales, se sentían dueños del mandato que decían de febrero y presionaban al gobierno. Entonces yo tenía que hacer la consulta popular para que en definitiva asuma la responsabilidad que tenía. Lamentablemente muchos sectores políticos que consolidaron la famosa frase, se bajaron de la camioneta, muchos de los sectores políticos que consolidaron el cambio, después no participaron en la acción responsable de gobernar. ¿Usted yo invité formar parte, a todos, a que estén en el gabinete? A todos, pero como no tuve respuesta oficial favorable de participar, constituí un gabinete con figuras muy representativas de las diferentes tendencias. Hablemos ahí, Raúl Vaca Carbo, era de la Izquierda Democrática, ministro de Energía; José Ayala Lazo, ministro de Relaciones Exteriores; Rodrigo Paz, a cargo de las comunicaciones del país; Pedro Sá, ministro de Comunicación; Marco Flores, ministro de Economía, después de Carlos Dávalos. En fin, constituimos un gabinete altamente preparado de experiencia y de juventud en algunos casos para afrontar esos tiempos de gobierno. ¿Valió la pena, diría usted, ese aporte y ese juego? Bueno, llegar a la presidencia de la República como un político de carrera y de sangre política debe ser pues una realización. Mi aspiración no era llegar de esa manera a la presidencia de la República. Yo creo que mi mejor momento político era en ese año. Y yo, sinceramente, aspiraba a ser candidato a la presidencia en el año 2000, creo que. ¿Sí? El año 2000, correcto. No era mi plan de actividad política llegar 98. de esa manera a la presidencia, exactamente. No, creo que fue el 2000. Porque que iba a ser candidato a la el 2000, porque el señor presidente después fue Maguad, después el 98 y termina el 2000. Correcto, correcto. Entonces, no era mi plan de acción política, era realizar, posesionarme o ser presidente de la República de esa manera. Yo quería posteriormente, tenía el legítimo aspiración de ser candidato luego de una larga carrera política, de ser candidato a la presidencia de la República. Después viene el tema de Maguad, viene el tema de la quiebra de los bancos, esto del financiamiento que usted analizaba al principio, que le hacen realmente, más allá de la quiebra de los bancos, se encuentra una razón para que Maguad haya recibido una plata de un banquero, justo de los bancos que estaba en dificultad, ¿no? Hay que analizar la profundidad. En primer lugar, en mi gobierno yo tuve serias dificultades. No se olviden que el petróleo bajó a $6 el barril. Por ejemplo, ahora cuando se quejan que tienen a 40 o 50, realmente me pareció un despropósito. Tuvimos luego el famoso fenómeno del Niño, que devastó gran parte de la costa ecuatoriana. Tuvimos el terremoto, en fin, una serie. Y tuvimos el proceso de paz con el Perú, que había que llevarlo adelante. Creo decir que fue, eso sí, un objetivo nacional de todos los sectores. Se convirtió con gran esfuerzo un objetivo nacional que tuvimos el apoyo de todo el país para llevar adelante ese proceso de paz. No alcancé a firmarlo por algunas razones, pero hice múltiples visitas a los países garantes, a Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, para seguir adelante y consolidando ese proceso. Hablé con el presidente Fujimori en algunas oportunidades y tuvimos momentos muy difíciles, días antes de que asuma el poder el doctor Maguad, cuando las tropas ecuatorianas y peruanas estaban a pocos metros enfrentadas y cualquier error o cualquier desliz o nerviosismo podría haber ocasionado una guerra de incalculables proporciones. En ese entonces yo tomé la decisión. ¿Usted diría que continuó con el trabajo iniciado? Hubo un canciller que escribió que casi prácticamente él llevó desde la época del doctor Borja a La Paz, pero pasaron varios presidentes. ¿Usted diría que el canciller Ayala Lazo, que también estuvo después en la firma de La Paz, no solo como comisionado, sino como actor principal, continuaron el trabajo que usted inició, que nos cuenta de relacionarse con Fujimori? ¿Fujimori estaba dispuesto a seguir negociando? Sí, continuamos adelante con el trabajo realizado. Y permítanme solamente otro de los objetivos que tuvimos también en gobierno, fue darle gran importancia al sector
a la mujer y al sector indígena. Por ello se creó el Consejo Nacional de la Mujer a través de mi esposa en ese entonces y el Consejo Indígena. O sea, se les dio una gran importancia a las comisarías de la mujer. Se aprobó nada menos que el convenio 169. Correcto. Correcto. Que se aprobó en el Congreso. Se aprobó en el Congreso. Y me acuerdo porque el informe de la comisión está firmado por mí, que era el secretario, y nada menos que el presidente de la comisión era era Fernando Rodríguez y del Congreso era Heinz Meller. ¿Cómo no? Así es la verdad. Y se aprobó el convenio y se aprobó usted lo ratificó. Así es. Y terminando la pregunta que usted me realizó, sí, hubo una política internacional, a veces con diferentes tesis, pero siempre en consenso nacional y con una unidad del país, como nunca había sucedido. Por lo tanto, luego de que terminé la presidencia de la República, a pesar de ese momento de gran dificultad que hubo, que conversamos personalmente con el presidente Fujimori y decidimos... ¿En dónde se encontró con Fujimori usted? Bueno, me encontré en algunas ocasiones, inclusive en Brasil con el presidente Cardoso, tuvimos una larguísima conversación, pero esta última no fue realmente personal, sino por telefónica, en la cual cruzamos ideas en ese momento y ratificamos que ninguno de los dos países quería una guerra. En la guerra no hay ni vencedores ni vencidos, hay diferentes grados de derrota, nada más. Entonces llegamos a la conclusión de que había la necesidad de separar las tropas de determinada instancia y ratificamos nuestra decisión de no ir hacia una guerra y hacer todo lo posible por evitarla. Ahí llegó ya entonces el doctor Maguad, en forma inmediata, ya era presidente electo de los ecuatorianos. Viajamos los dos juntos a Bogotá, el cambio de mando entre el presidente Samper y el presidente Pastrana, dimos una imagen de unidad nacional. Y luego ya es conocido el resultado que hubo con el proceso de paz. El proceso de paz. ¿Usted diría que uno de los 40 años, un hecho histórico, es el proceso de paz? Yo diría que uno de los más importantes, porque hemos tenido graves problemas en nuestra frágil democracia, que es un sistema de gobierno que aspira a obtener una buena calidad de vida de los ecuatorianos, que los ecuatorianos progresemos en libertad, en justicia, en solidaridad. Y ha habido muchas dificultades en estos 40 años. Pero yo rescato la participación popular. El pueblo ecuatoriano, después de cerca de 10 años de dictadura, de 72 al 79, si mal lo recuerdo, demostró que quería participar en política y fue el gestor de muchos cambios de gobierno, porque no se sintió de acuerdo con la forma como se gobernaba ni representado el país. Entonces yo no le creo que hay que satanizar eso, al contrario. Hay que buscar caminos adecuados para que pueda seguir participando. ¿Usted sería de los partidarios entonces que dicen es tan fuerte la democracia que se dan el lujo de tumbar al presidente que eligieron para... Yo no diría tanto el presidente, sino que en la asamblea, en la consulta popular yo propuse, entre otras cosas, aparte de la ratificación de mi mandato, propuse, por ejemplo, que pueda ser como figura de la Constitución la revocatoria del mandato, en el caso de que no se cumplan las aspiraciones. Y eso creo que es sano para la democracia. No se puede solamente ofrecer y ofrecer en campañas electorales y después no cumplir absolutamente nada. Propuse también las reformas de la Constitución del Consejo de la Judicatura, pero exclusivamente para tareas administrativas. No como está concebida ahora. Yo creo que no hay una correcta acepción. No hay una correcta acepción ni interpretación. El Consejo de la Judicatura fue constituido para la parte administrativa de la justicia ecuatoriana. Y ahora está la Corte Nacional, está la Fiscalía, todos están bajo ese consejo, la lupa de ese consejo. Dentro del concepto administrativo están y deben estar. Yo creo que en la medida, y es otro de los defectos de nuestra democracia, es la fragilidad del sistema judicial. Hemos buscado cantidad de mecanismos para volverlo independiente, autónomo y que pueda actuar eficazmente sin que la política ingrese en la función judicial. Y creo que hasta ahora no lo hemos obtenido. Yo propuse en aquello una oportunidad de que al cambiarse a la Corte Suprema de Justicia, como se llamaba antes, los jueces sean designados indefinidamente por sus méritos y que haya un sistema de cooptación. Desgraciadamente no funcionó porque siempre los congresos decían por esta última vez y cambiaban a toda la Corte Suprema. Yo creo que hay que buscar un mecanismo de esa naturaleza para que haya una función judicial que es fundamental para el país, independiente. ¿Compitió usted con el doctor Solórzano mientras se resolvía su presidencia? No. ¿Estuvo de candidato él también a presidente? Yo recuerdo no estuvo de candidato, no estuvo.
Porque yo le había escuchado a la doctora Rosalía Arteaga decir, él también quería el presidente de la Bueno, Corte. no sé sus sentimientos internos, Sí, pero no se públicamente- supo que estaba de candidato. No, yo por digamos. lo menos no Ah, supe que ya. estaba de candidato. ¿Se habría podido elegir a alguien de fuera del Congreso? Muy difícil. Muy difícil, ¿no? Muy difícil. Usted diría que sin su voto elegían o no presidente. Bueno, yo no voté ni siquiera porque en el momento Ya. como yo ya estaba involucrado dentro de los posibles candidatos a la presidencia de la República, y yo encargué a la presidencia del Congreso. Y yo no voté ni en la destitución ni en la Encargó a designación. Franco Romero, que era A su Raúl Vaca y vicepresidente. luego Franco Romero. Él era el Los dos vicepresidente, participaron, ¿no? así es. Ya. Lo cual no quiere decir que claro, yo sea sí, solidario sí, sí. absolutamente No, no, con las con resoluciones que las tomó el Congreso resoluciones. Nacional. Doctor Alarcón, después vinieron este tema ya de lo de Magua, del coronel Gutiérrez, y el coronel Gutiérrez termina siendo echado, al igual que al que él ayudó a tumbar, digamos así, ¿no? Y tiene esta suerte usted de cambios presidenciales en virtud de no reconocer, quizá lo del coronel Gutiérrez, también lo de la Pichicorte, y ahí vuelve usted al tema de la justicia, en Bueno, donde la no justicia. logramos tener, y no logramos tener una corte que uno Y diga, la estamos... justicia, vuelvo a reiterar, es parte fundamental de un sistema democrático. Lo importante no es hacer lo mismo que hicieron los que tuvieron un poder abusivo, sino cambiarlo y pensar que en el futuro pueden hacer lo mismo con los que actualmente gobiernan un país. Lo importante es ver a la función judicial a largo plazo como una corte de jueces probos, honestos, valientes, que no se dejen influenciar por el sistema político imperante en determinado momento. Y eso es lo que todavía no conseguimos en su integridad. Pero creo que es uno de los objetivos nacionales que tenemos que ponernos a trabajar entre todos los ciudadanos. Usted terminó en la cárcel. Así es. Esa acusación y eso de usted fue, dijo, bueno, ¿quién Una me juzgue? acusación. ¿Cuáles son, digamos, qué hace que un presidente diga, a ver, yo aquí está, yo doy la cara? Mire, porque cuando uno tiene la conciencia tranquila y ve que es una acusación eminentemente política, yo creo que hay que afrontar siempre las responsabilidades de lo que se hace y de lo que no se hace. En ese entonces se me acusó de que en una de las presidencias del Congreso, no por un acto de mi gobierno, sino que una de las presidencias que yo tuve, había personal del Congreso que no había trabajado, que era acá en Pipones. Pero yo no era ni director de personal, no era director administrativo, no tenía autoridad para estar controlando la asistencia de cada persona, ni el tiempo para hacer eso. Los diputados manejaban su propio personal. Excepto los de las comisiones, que eran en general, que también manejaban el presidente de la comisión. Entonces, realmente el presidente del Congreso, en sus múltiples actividades de aquel entonces, no tenía el menor tiempo para estar controlando si dan o no dan tarjeta. ¿Usted no diría si a la vuelta se me fue la mano en autorizarles contratos a... No, era un número de contratados que yo creo que era excesivo, pero era sumamente similar a los otros presidentes, a los que antes estaban y a los que después vinieron. Entonces no era nada que fuera anormal. Además, uno contrataba personal, primero con la certificación de la dirección financiera que había partida presupuestaria, segundo con la certificación de asesoría jurídica de que era dentro de los límites y estaba preparado para ejercer ese cargo. Dos cosas claras, la cárcel fue por el tema de una de las presidencias y no por el ejercicio por el gobierno. de y algo la presidencia importante, de la República. a mí me avisaron a la 1 de la tarde, yo estaba haciendo deporte. Van a resolver ya dictaron orden de prisión y a las 7 de la noche usted tendrá aquí a toda la policía para cogerle preso. Decía yo, ¿para qué me avisan con tanto tiempo para que me escape? Entonces junté a mi familia, conversamos y dije, yo me quedo. No tengo nada que ocultar y me quedo. Y creo que es la decisión más importante que he tomado en mi vida. Prisión preventiva, no todavía sentenciado a nada. Pasé 5 meses aproximadamente. Y después la Fiscalía, el presidente de la Corte y la Corte Suprema me declararon absolutamente inocente. Doctor Alarcón, 5 meses en la cárcel, después de una vida de actividad política permanente, ¿qué le trajo a la memoria? ¿Qué logró en esos 5 meses? Se vio con sus amigos, había gente que quería irlo a saludar, otros seguramente habrán estado buscando que el nuevo gobierno los tome en cuenta. Esa parte humana de la actividad donde ya solo el político y quien ha ejercido el poder puede decirnos, ¿nos puede comentar? ¿Cómo no? Primero le ratifico que
no me arrepiento en ningún momento de haberme entregado voluntariamente a la justicia y responder por mis actos. Segundo, fue un momento difícil y duro porque hace poco tiempo salí de la presidencia con todos los honores y ahora estaba en diferente situación. Pero me sirvió para varias cosas. Conocer la realidad humana de las cárceles. Hice una gran amistad con muchos de los que estaban recluidos. Hacíamos deporte. Me contaban sus casos judiciales, yo dentro de mis... no me diga que salió con clientes. No tanto, no. Pero un agradecimiento muy especial a toda la gente y la solidaridad que tuve de muchos medios de comunicación y de muchos que habían sido mis colaboradores, siempre hay excepciones, que demostraron una gran lealtad y solidaridad por alguien en un momento difícil, un ser humano que estaba en un momento difícil. Fue una prueba muy dura para mi familia, mis hijos estaban de muy corta edad y vieron pasaba la presidencia a un régimen carcelario, pero eso nos consolidó como familia, nos consolidó como personas, porque vimos los dos lados de la medalla, el poder y luego la persecución. Entonces, realmente yo creo que fue una... ¿Usted cree que había una mano ahí que era para perseguirlo? Claro que sí, claro que sí. Hubo algunas manos. Algunas manos querían vengarse de algo. Retaliaciones, quizás envidia. Yo cuando salí de la presidencia dije a mi familia, de aquí me voy a la cárcel. Me preguntaban, ¿y por qué tiene ese concepto? Porque no me van a perdonar muchos dirigentes políticos que haya llegado a la función ejecutiva de la presidencia de la República. Y efectivamente sucedió, pero salí sin ningún rencor. Podía haber demandado al Estado ecuatoriano por haberme tenido 5 meses, cuando me dan luego una sentencia absolutoria, pero ya no lo hice, dejé pasar. En mi vida no guardo rencores, ni guardo amarguras, ni guardo envidia de ninguna naturaleza. Cuando ya sigue pasando esto, usted retoma su despacho jurídico. Así es. Es su actividad propia, pero decide un poco alejarse de la vida política y de las declaraciones y de esto, ¿no? ¿Fue meditado? Fue, Francisco, una actividad política de cerca de 25 años, desde que empecé mi actividad. Entonces, yo creo que ya di suficiente, y en la vida hay que saberse retirar a tiempo, no que lo retiren a uno, sino retirarse a tiempo cuando todavía puede dar su actividad, su energía en otros campos. Diga usted la familia, diga la profesión, lo que sea. Entonces yo tomé una decisión radical, dije me retiro de la política y no voy a aparecer en medios de comunicación durante muy buen tiempo. Y en realidad no ha aparecido. Este para mí es un honor, sobre todo representado por ustedes, estar y poder contar estas vivencias que son importantes en la vida. Porque a veces los países necesitan que sus líderes, y más aún si nos han gobernado, nos recuerden cómo llegaron, por qué llegaron. Y en qué país estuvieron, cómo estuvo la sociedad. Claro. Es importantísimo porque eso le da la manera de rectificar errores que los habremos cometido todos. El que no actúa no comete errores. Claro. El que actúa, no hace nada con absolutamente nada. No le puede lo lamentable nada, es que vemos que muchas de las cosas que sucedieron en el pasado siguen vigentes ahora y nos encontramos en una situación muy difícil en el país. ¿Usted conoció al expresidente Correa personalmente? No, nunca lo trató. No, nunca lo traté. ¿Votó alguna vez por él en alguna de las propuestas? Tampoco. No voté, veo que él siempre se acuerda de mí. Él sí se acordaba de usted. Se acordaba de mí cada 15 días, cada mes. ¿Tendría alguno? Se acordaba de mí. Fue uno de los que retiró su retrato, ¿no? Claro que sí. Él fue. ¿Le devolvió? Nada más. Eso es un asunto. Cuando digo uno, era él con los amigos de él. Si me permiten esos 2 minutos, es un hecho muy anecdótico, ¿no? Él de la noche a la mañana retiró mi retrato de la presidencia de la República. Di mis puntos de vista, mis comentarios, pero nada más. Luego, ya en el mismo gobierno de Correa, viene una señora a mi oficina a verme y me dice, yo tengo algo suyo. Digo, señora, ¿qué tiene mío? Dice, tengo su retrato de la presidencia. Digo, ¿y cómo así lo tiene usted? Porque en la presidencia me debían una cantidad por trabajos que he realizado y me dieron algunos bienes muebles de la presidencia y entre ellos me dieron su retrato. Entonces, tome, esto le pertenece. Esto le pertenece a usted. Entonces me entregó y me hizo firmar que daba el retrato. En el nuevo gobierno. Lo embodegaron entonces. Lo embodegaron. Yo pensé que alguien fue a entregarle, decirle al señor. No, lo embodegaron un tiempo y después lo dieron como parte de pago junto con otros. Así era la arbitrariedad, como parte de pago con otros bienes muebles de la presidencia, mi retrato. Claro, la señora vio mi retrato y dijo, le voy a entregar el retrato, porque me sirve a mí. Entonces es la historia del famoso retrato que hoy ya está otra vez en Carondelet. Y en estos años que han pasado, estaba en la casa. Yo he estado trabajando, tengo 2 hijos abogados, tengo una hija comunicadora social
Yo he trabajado en mi oficina jurídica junto con ellos, uno de ellos. Con uno de ellos. Uno de ellos. Pablo se dedicó a la cátedra universitaria. Sí, y es una pena, yo le decía, tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí, con esa formación, con bueno, es también una forma de aportarle al país, ¿no? Claro que sí. Pero necesitamos gente, y se lo dije, necesitamos gente como usted que ingrese a la vida política. Ojalá el abuelo y el padre pesen para que le hagan caso. No es porque sean mis hijos, pero tienen los dos, junto con mi hija, una enorme capacidad en todo sentido, profesional, humana, pero no les atrae la política. No sé si será. Que hereda no hurta, dice. Así es, no sé si será por los hechos que vivieron muy jóvenes, que adquirieron cierta resistencia a la actividad política activa. Pero los tres son, no es porque sean mis hijos, brillantes en lo que hacen. Sí, con Pablo tuve la oportunidad de analizar su libro y el aporte que hace ahora en Guayaquil, tanto que yo le decía, lamento que le hayan llevado, y lamento por Quito, por la Universidad Andina, pero está bien que esté, esa es formar es un gran profesional. Una idea. Así es. Después de esto, con Correa, después usted nunca en contacto. Nunca he tenido contacto. ¿Alguna vez alguien le fue a visitar, necesitamos tal cosa, usted puede ayudar? He tenido amistad con muchos expresidentes del país, no tanto amistad, con algunos sí, con otros los he conocido. He tenido relación, el primero que recuerdo fue con el doctor José María Velasco Ibarra, que me impresionó física, humanamente, sus conocimientos, realmente creo que era un ser especial. Tuve contacto con el doctor Otto Roseguema Gómez, con Carlos Julio Rosemena Monroy, con Camilo Ponce no tanto. En fin, Lucio Gutiérrez fue mi edecán también. Claro, ahí lo conoció como edecán y después como presidente. Alfredo ¿No le invitó a colaborar a Lucio? No. ¿Alfredo Palacios trabajó con usted? Teníamos amistad, conversábamos telefónicamente, pero nada más. ¿No estuvo en su época en el Seguro Social? No estuvo Alfredo Palacios. En fin, son algunos de los que recuerdo, puedo que omita alguno, pero de los que recuerdo que... con Borja, con Hurtado, con Sixto Durán fue concejal, ¿no? Sí, con Sixto Durán fue concejal, con Rodrigo Borja me he encontrado en algunas ocasiones últimamente, y le tuve un gran respeto y admiración. En fin, he tenido la oportunidad de conocer a muchos de ellos. A muchos de ellos. Doctor Alarcón, esta presidencia última, cuando hablamos de 40 años del retorno a lo civil, en el último de los casos, porque a lo mejor, porque les molesta el retorno a la democracia a muchos, ¿qué democracia? Y claro, y dicen, y estos 10 años, ¿qué podemos denominar? Un presidente como el economista Correa que gana las elecciones, que se reelige y reelige nuevamente, y que además después pone una enmienda para poder reelegirse, pero que parece a él mismo no le dan los datos suficientes, los números no le cuadraban, y pone a su vicepresidente, cuando de lo que se sabe, lo que realmente quería era que el vicepresidente, el señor Glass, sea el que gobierne el país. No sé, una manera de Putin. Bueno, expresidente Correa ya no podía ser reelecto porque ya pasó ¿Esa la enmienda que dice que sí? Había controversia jurídica en esa materia, ¿no? Pero indudablemente yo creo que si queremos seguir adelante y seguir en el camino de democracia, que democracia, repito, la finalidad es el bienestar de las personas, dentro de un ambiente de libertad, de justicia, de solidaridad, de igualdad, pero igualdad de oportunidades, no igualdad absoluta, que eso no existe en la vida. Claro. Somos diferentes todos, tenemos diferentes capacidades, diferentes actitudes. Lo que hay que tener es una igualdad de oportunidades para dentro de su campo poder salir adelante. Eso todavía no lo conseguimos, pero sigue siendo el mejor sistema de gobierno para lograrlo frente a regímenes totalitarios o abusivos. ¿Diría que las reelecciones deben ser máximo una? ¿Sostener en eso? Hay que discutir en qué tipo de reelección y a qué función. Por ejemplo, limitar a una persona como legislador, eso me parece un error. Y una pérdida. Es una pérdida y además no tenemos tanta gente para que sean diputados todo el tiempo. Entonces, supongamos en Estados Unidos hay senadores de gran prestigio y trayectoria de 20 o 30 años. Es una carrera legislativa que se va haciendo con el trabajo diario. Entonces, ahí me parece un error limitarlo. Igual el caso de servidores como el caso de concejales o alcaldes. El caso de presidentes de la República, que ya es el poder democrático, pero un poder mucho mayor y que ya dirige los destinos del país, sí creo que es saludable que haya una sola reelección pasando un periodo.
no pero inmediato. además pasando, no inmediato. Inmediato no. Porque siempre está la tentación de manejar el poder desigualdad para de ganar. oportunidades para los demás candidatos para manejar todo el poder de un gobierno. Una frente a los reelección, demás. pero pasando un periodo. Nada más, porque el otro ya significa un caudillismo o dar paso a gentes que se consideran indispensables, y eso es lo más peligroso para un país. Para una democracia. Así es. Este momento estamos en una etapa, algunos dicen de transición, la denominan, otros dicen no, pero estamos flotando. Yo mismo he dicho, esto es una cosa que flota, no sabemos a dónde va, flota porque espera llegar, y la responsabilidad de este mando la tienen los ciudadanos y los que hacen política, sobre todo. Eso es importante lo que acaba de decir Francisco. La responsabilidad no solamente es el presidente de la República, sino de todos los ciudadanos. Claro que el que gobierna dirige al país y con decisiones fuertes, difíciles a veces. Pero yo lamentablemente creo que pese a los esfuerzos del presidente Moreno, los datos económicos y sociales no son muy halagadores. Tenemos una inversión extranjera, el año pasado fue en 1.400 millones. Frente a un país como Colombia, que tiene 13.000 millones de inversión extranjera, o Perú, o Uruguay, o Chile. Entonces, es muy difícil. Tenemos una falta de financiamiento en nuestro presupuesto de cerca de 8.000 millones de dólares. Tenemos una tasa de subempleo, desempleo, empleo informal de cerca del 60%. Entonces, todo eso nos conlleva a decir, hay que hacer algo. No podemos seguir acá, y no podemos seguir con un endeudamiento cada vez más intenso. Claro que el Fondo Monetario son condiciones mejores que los multilaterales, que préstamos chinos, pero es otra deuda, y quizás a veces la deuda más cara, no para el gobierno, sino para los ecuatorianos, porque significa las condiciones que se ponen son muy duras para los ecuatorianos, eliminación de aranceles, subida de impuestos, bajar el gasto público con desempleos, etcétera, etcétera. Entonces es muy duro, y en todo hay que combinar lo económico con lo social. Si no combina las dos cosas, viene un momento de explosión. Y eso se refleja cada cierto tiempo en los sondeos de opinión. Si la gente lo que más desea es tener en su bolsillo lo suficiente para poder vivir, si eso no le dan, los demás temas son totalmente superficiales. No sé si usted piensa así, parecería que la sociedad ecuatoriana como que se volvió tolerante a la corrupción. Y cada escándalo que hay... No solo la sociedad ecuatoriana, Francisco, vea usted Argentina. ¿Qué no se ha hecho o se ha dicho sobre la presencia de un sector político argentino que dominó décadas? Se le han dicho de todo, pero es que el ataque llega a un momento que tiene su clímax, de ahí se victimizan. Entonces, para mí es un error el simplemente centrarnos, atacar a una persona simple y llanamente por asuntos a veces de carácter ya político. No digo que tenga que estar sometidos al asunto judicial, que la justicia siga su marcha y siga bien y siga correctamente, pero no cometamos el error. Estamos viendo un espejo muy cerca de nosotros de lo que ha sucedido en Argentina, de simple y llanamente victimizar a las personas. Se puede victimizar. ¿Pero qué hacemos con todo lo que se han robado? La justicia que actúe y actúe enérgicamente. Y si no actúan, tiene que actuar. Tenemos que buscar los mecanismos adecuados. La presión de la opinión pública es importante, pero lo único que hay que medir es que no se pase la mano y lograr el efecto contrario. Argentina es una claro llamada de atención a todos los países de Latinoamérica. Están pensando que sí, que aunque sea goteaba, pero... Un rumbo económico equivocado desde todo el punto de vista, la abstracción en lo social. No se preocupó por la parte social, que es fundamental. La única manera de una economía salir adelante es con activación económica, con crecimiento económico. ¿Y eso cómo se da? Con dinero en los bolsillos de los ciudadanos. Y es la única manera de salir adelante es reduciendo ciertos impuestos que no sirven para nada y que le ocasionan un grave daño a los ciudadanos. ¿Usted cree que hay que reducir hay que reducir el IVA, hay que eliminar aranceles, reducir aranceles, reducirle al IVA le da más fluidez al mercado, le da más dinero a los bolsillos ecuatorianos. ¿Cómo compensamos eso? Con ciertas medidas inmediatas, renegociación que ya se debió haber hecho hace 2 años, la deuda con China, costosa, tanto en intereses como en capital. Segundo, buscar la reducción del gasto público, pero no así indiscriminadamente. Y esto de la prohibición de renegociar esa deuda que están en los contratos, y en algunos casos hasta ahora no descubren que todos los contratos pueden tener cláusulas duras, pero la realidad de un país impone, entre que el acreedor no cobre nada o cobre algo, en diferentes circunstancias, el acreedor le querrá cobrar algo. Pero si usted saca empleados públicos indiscriminadamente, empleos en 2 años, es una barbaridad.
¿Y a dónde va? No tiene Porque cómo. tiene ciertos mecanismos que no le permite recibir a más empleados. Claro, como están Hablan las de cosas. emprendimiento, y yo le pregunto a un joven de 22, 23 años, va a una institución financiera, ¿qué le preguntan primero? ¿Usted tiene Claro. pasado crediticio? No, no tengo. ¿Tiene un ingreso fijo? Tampoco. No tengo. ¿Tiene un bien que garantice? No tengo. Si ante todo eso le dicen, usted va a pagar de 15 a 30% de interés anual, Claro. sale corriendo. Pues. Entonces, ahí no hay emprendimiento. que valga. No hay. Entonces, lo primero que tiene que haber es una política de emprendimiento real. En esto los bancos tienen una gran responsabilidad. No pueden Pero no seguir- la se ha de dar cuenta. Pero yo lo que voy Ya. es de que hay que establecer Servicios una- bancarios excesivos. excesivos y a veces Por cada- inexistentes. por cada vez Gestión que- de cobranza, y sí, nunca ha habido exacto. cobranza. Bueno, todo lo que yo voy es a una política de emprendimiento real, que tenga sobre todo el eje fundamental, un crédito barato, la asesoría adecuada, para que haya emprendimiento. Caso contrario, cualquier ciudadano vaya a una institución financiera y No, le no repito tiene. la historia que acabo de contarle. Más del 50% no están bancarizados primero. Entonces, Exactamente. ya uno dice, y apartamos de ahí, no hay como. Pero esto que comienza ya a hacerse, dice, el costo financiero a través de la banca ecuatoriana es altísimo. Entonces, es muy usted caro pone- y no hay razones, ¿no? Como usted dice. Entonces, te pone un emprendimiento que en la práctica no hay. No hay. Pone usted que se va al sector privado, que el sector privado ya no da más, no va a dar empleo en estos momentos. Entonces sigue creciendo la masa salarial. Hay que reducir el gasto público en inversiones no necesarias, en gastos no necesarios que pueden bajar, hemos calculado entre 1.200, 1.500 millones prácticamente al año, pero el gasto público no puede suspenderse absolutamente porque quita circulante la economía, Claro. no hay dinero, no fluye capitales, no hay ventas, las empresas decrecen y estamos viviendo un estancamiento económico. Y eso es más peligroso que lo que se han llevado, diría usted. No, pues lo que se han llevado no tiene razón de ser desde ningún punto de vista. O sea, ese modelo fracasó. ¿Usted cree que podremos recuperar algo, doctor Alarcón? Ya depende de la decisión política y de la decisión de la justicia ecuatoriana. ¿Cuál, ya como abogado y, Sí. y con experiencia, cuál de los casos iniciados al expresidente y a sus compañeros de gobierno usted cree que tiene mayores posibilidades o encuentra razones suficientes para que la fiscal haya pedido la prisión Hay preventiva? delitos que se dicen que se han cometido que son de mayor magnitud en cuanto al humano, por ejemplo, un caso de secuestro. Ya. Ese no solamente es la apropiación de recursos ajenos, sino la Claro, apropiación y en de otro vidas, país, ¿no? de vidas ajenas. Así que hay muchos casos, pero tiene que ser la justicia ecuatoriana la que lo Usted diría determine. que sí, pero ¿y con esta corte o hay que revisar? ¿Verá que esta corte dice que tampoco quiere que le califiquen o ser evaluados? ¿No quiere? A ver, dividamos las dos cosas, ¿no? Yo creo que todo ciudadano puede y debe ser evaluado, Ya. todo funcionario público. No puede haber blindajes de decir tal institución hizo tal cosa, nadie la puede tocar. Ya. Ese es otro exceso. Ya. Todo ciudadano, Todos pueden. todo organismo pueden ser revisados y, Y evaluados. por los que pueden hacerlo. Y por los que Ya. constitucionalmente Pueden pueden hacerlo. hacerlo. Creo que aquí el eje es fortalecer a las funciones del Estado, Ya. que cada uno cumpla con sus actividades. No podemos tampoco proliferar el exceso en el sentido de que 3 o 4 personas se autodenominen en comisión tal, comisión Ya. cual. Tienen que ser las funciones del Estado las que Las que actúen funcionen. y las que se fortalezcan y que le debemos apoyar en todo sentido. Por lo tanto, no es simplemente el decir se cometió tal o cual cosa, sino que hay que probarlo. Pero una vez probado tiene que caer todo el peso de la ley y la justicia ecuatoriana. Justicia. Estamos entrampados entre que conocemos todos los días un escándalo nuevo y otros se olvidan. Entonces usted diría la justicia que siga y controlemos que eso siga. Y ahora se presenta esta idea de que la planteó Julio César Trujillo, hay que eliminar parte de estos 5 poderes creados en la constituyente de Montecristi, el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Usted ha analizado este organismo, digamos así? La participación ¿cree que hay ciudadana no puede ser por un estatizarlo, organismo no? de gobierno ni del Estado. La participación ciudadana tiene que ser unas Las organizaciones sociales que organizaciones. surjan de la base. Colegios de abogados, colegios de periodistas, sindicatos, en fin, todo aquello, universidades. Todas las organizaciones todas las organizaciones sociales. que vayan surgiendo por su plena autonomía. No puede haber un organismo que diga este es el organismo de participación ciudadana. Le convertimos en otro ente burocrático más dentro
del aparato estatal. Y con algunas atribuciones que... Yo creo que hay que volver a aquello de que las funciones del Estado son las tres que Montesquieu determinó, la ejecutiva, la judicial y la legislativa. Propuesta, no sé si la ha analizado, la propuesta de ir a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, pero creando al mismo tiempo haciéndole bicameral a la Asamblea, con un Senado, y este Senado ahí con determinadas características. La experiencia del Ecuador entre tener bicameral y unicameralidad ha durado más la unicameralidad que lo de las dos cámaras. ¿Qué piensa usted de eso? Mire, lo que sí no es atractivo es que cuando estamos en una función decimos que esta es la mejor función. Ya. Cuando ya salimos de esa función decir esta ya no vale para nada, hay que eliminarla. Yo creo que el concepto tiene que ser, no tiene razón de existir el Consejo de Participación, no por las personas que estén ahí adentro, que antes me caían bien o me caían mal, sino que en general no debe existir porque irrumpe en las otras funciones del Estado, estorba las otras funciones del Estado en sus actividades normales. Para otras. Se puede ser usado además. Exacto, entonces el concepto debe ser uno solo, no porque yo estoy ocupando esta función, porque ya no estoy, antes era buena, ahora es mala. No debía de existir, debía ser simplemente las tres funciones tradicionales del Estado ecuatoriano. ¿Y el mecanismo para llegar a la eliminación, usted qué encontraría? ¿Una consulta vía enmienda o reforma constitucional parcial? Yo creo que es una reforma constitucional parcial. ¿No? Una reforma constitucional parcial. En todo caso, esto no va a ser tan rápido ni tan simple. No hay como, y si quieren introducir, inclusive, si vamos a cualquiera de las alternativas o mecanismos, que no sea simplemente el Congreso en 2 debates de aquí a un año, sino ya vamos a la participación ciudadana, veo que ahora quieren introducir otras preguntas. Y el momento de empezar a meter preguntas puede ser eso se distorsiona esos conceptos, porque hay otras proposiciones que veo que pueden ser tratadas por el Congreso en la Asamblea Nacional sin ningún problema. Y pueden ir a todo lo que es reforma electoral, todo eso puede ser tratado por la ¿Y la reforma Asamblea electoral Nacional. le parece a usted que es urgente? Indispensable. ¿O no? Indispensable. No puede ser que con un método que estamos en los últimos años acostumbrados, el que saca el 30 o 40% controla el 80 o 100% de los órganos estatales. 51% Exacto, con perjuicio totalmente de las minorías. No puede ser que haya esta proliferación de partidos por todo lado. No puede ser que sigan los ecuatorianos gastando y dando dinero a todo partido inscrito, movimiento, porque cumplen determinado número de firmas y después no sacan ni el 5% de las firmas. Todo eso tiene que cambiar. Tiene que constituirse consejos electorales, guste o no guste, con las fuerzas más representativas políticas de las que hayan salido en elecciones. Es el voto popular el que le da una fuerza política su presencia en el Consejo Nacional Electoral, no otra cosa. Y eso puse en la consulta popular y se aprobó. Y tuvo 2 consejos electorales del país después, tribunales. Y funcionó. Sí. En las últimas elecciones veo que es un galimatías en todo sentido y que se acusan unos a otros de que se están tapando resultados, están alterando resultados, que se va a las señales, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay que volver al concepto de que las fuerzas políticas que tienen el respaldo popular en las elecciones, en las últimas elecciones, tengan cada una de ellas un representante en el Consejo Nacional Electoral. ¿Usted cree entonces en los partidos políticos? Sí, yo creo en las organizaciones políticas. No hay democracia sin organizaciones políticas. Lo otro es propender un caudillismo. Cuando hay gente que dice, y yo no soy político, pero aspira a los cargos de... Todos somos políticos de una u otra manera, sino que hay gente que se llena la boca diciendo, yo no soy político. Y están en los cargos políticos. Y están en los cargos públicos. ¿Qué quiere decir? Que la responsabilidad no la quieren, pero quieren el honor. Quieren el cargo, a veces ni siquiera el honor. Y junta en un solo saco a todos los políticos. Pero la política es muy difícil, es muy dura. No solo demanda una preparación, estudio, pensarla, participar, los peligros que tiene la política. En fin, es una carrera que realmente no le aconsejaría a ningún familiar. Así, no le... ¿terminó usted por cansancio, diríamos así? Usted no por cansancio, sino que se tiene que tener vocación para la política. Momento que entren aquí si tienen vocación y saben los riesgos. Exacto, eso no quiere decir que al no tener la participación activa en la política no se preocupe de la política. Pues. Todos tenemos que preocuparnos de la política. Nos descuidamos y nos barren. Y participar en ella. No, hay un refrán en España que dicen, estudié ahí 5 años, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, ponte las tuyas de remojar. Hablemos de Argentina. Lo que acaba de suceder en Argentina tiene que ser una reflexión profunda. Y ojalá el gobierno del presidente Moreno haga las rectificaciones necesarias. Todos queremos que concluya bien su mandato, porque es el bien del Ecuador.
Además creo que él hace los esfuerzos necesarios para que eso suceda. Pero lamentablemente a veces lo que uno quiere no se realiza. ¿Usted cree que le pesa mucho el haber sido vicepresidente y después haber estado y ser candidato de Alianza País y de Correa los últimos 2 años? Yo creo que lo que sucede es que es tan grande la responsabilidad y un panorama tan oscuro que tiene en este momento, que yo no quisiera estar en los zapatos de él, ni mucho menos, porque realmente tiene que tomar decisiones difíciles, o debía haber tomado ya decisiones difíciles, pero que son indispensables, pero sin olvidar lo social, desde ningún punto de vista. Ningún programa económico o proyecto económico tendrá éxito si se olvidan de lo social. La gente no come de los parámetros económicos, no cree en los necesarios ajustes, entre comillas, que hay que hacer. Ve la realidad de su vida, la macroeconomía, que no hay empleo, no hay trabajo, no hay recursos. Eso es lo que siente la gente. ¿Y cuándo va a demostrar lo que siente? Con su voto. Claro. En el momento que tiene oportunidad con su voto. No se cansa antes y sale a la calle. Si no se cansa antes y sale activamente a la calle. Entonces, vemos 2 formas de participación que el pueblo ecuatoriano ha tenido siempre en la historia del Ecuador. No nos olvidemos que antes de los 40 años de democracia hubo una cantidad de gobiernos. El señor doctor José María Velasco Ibarra fue electo 5 veces presidente de la República y 4 veces no acabó su mandato. Entonces, no nos asustemos de que en los 40 años de democracia haya habido por lo menos una participación muy activa del pueblo en la decisión de sus destinos. Si rescata de estos 40 años, ¿usted rescataría eso? Rescato eso, participación popular, rescato un régimen de libertad que existe en el país en cuanto a pensamiento, en cuanto a expresión, en cuanto a reunión. Pese a los 10 años. Pese a los 10 años, ya hablo de este momento, ¿no? De este momento actual. De este actual. De este momento que vivimos el país. Rescato también que la gente está con la seguridad que no va a ser perseguido por sus ideas políticas, ni por sus expresiones, ni por su organización. En fin, hay muchas cosas rescatables y que hemos seguido avanzando, pero no se olvide que estamos enfrentando nuevos retos. Estamos enfrentando la democracia, narcotráfico, que nunca hemos tenido en el volumen que tenemos. No se olvide del terrorismo que está en nuestras fronteras. No se olvide del problema migratorio. No se olvide del mundo globalizado, que si no somos competitivos nos barren del aspecto económico, no existimos. ¿Vamos a la Alianza del Pacífico? Claro que vamos. 225 millones de habitantes, la 8ª economía del mundo. ¿Pero qué les vamos a ofrecer? ¿Pero qué les ofrecemos? Solo un ejemplo. Para que no nos compartamos en el sector automotriz. Con México. Con nosotros sí tenemos tratados bilaterales. Con México no tenemos. 0 aranceles México. Aquí 14% de aranceles. ¿Cómo competimos? De ninguna manera. Entonces tenemos un mundo globalizado, un mundo competitivo. Los problemas que acabo de manifestar son nuevos retos para la democracia. Y los 40 años tuvimos una realidad, fue el conflicto con Perú, que no nos dejaba centrarnos en lo verdaderamente importante. Teníamos que dar fondos, fortalecer a las Fuerzas Armadas para eso. Eso ya se fue, pero tenemos nuevos retos como los que le acabo de manifestar. La dolarización, ¿usted pondría como un hecho positivo? Sí. Totalmente positivo. Yo creo que eso salvó. Le abstrajo a la economía de la parte política. Y yo creo que eso salvó mucho al Ecuador en la parte económica. Dejó el Banco Central de producir la maquinita con billetes para que, sin respaldo absoluto. Creo que fue un acierto que se tuvo en un momento muy difícil para el país. Realmente yo creo que el doctor Maguasi tomó ciertas políticas de Estado. El problema de él fue que unieron el apoyo de la banca, públicamente expresado por 1 o 2 banqueros que no se registraron en los eventos electorales, con el feriado bancario. Entonces la gente juntó las 2 cosas y vino la explosión. Porque en política tenía que tomar ciertas decisiones como la dolarización, que tuvo que tomarla e hizo bien en tomarla. Hizo bien. Sí, yo la verdad es que nosotros perdimos un partido por oponernos a que él sea candidato, no solo que sea presidente, pero hay que reconocer lo que es. Nuestros expresidentes, ya incluido usted, todos nos han aportado algo, usted diría, sí tenemos que valorar algo. Yo creo que en el país cuando somos así muy... Francisco, cuando un país se pierde el respeto a los que han dirigido un país, y a todos se les coloca en el mismo lugar, la misma sociedad va deteriorándose en su ánimo, viene un carácter depresivo. Yo escuché una frase muy importante de uno de los perdedores en las elecciones argentinas. Digo tanto de Argentina porque ayer fue. Dijo, hay que afrontar la adversidad, pero no caer en la depresión. Hay que seguir adelante. Y o sea, que usted nos invitaría ahora a enfrentar esta realidad. Con todo entusiasmo, con toda unidad, trazándonos ciertos objetivos nacionales. El problema de educación en el país, tenemos que dar una educación tecnológica para que nuestros jóvenes puedan estar a la altura del mundo moderno.
en el asunto económico, cómo buscamos los caminos adecuados en grandes consensos nacionales, no unanimidad porque no se puede. Podemos salir adelante, yo creo que el país quiere salir adelante, pero necesitamos que nos enrumben los que están a cargo de la dirección del país en ese camino. ¿Qué les diría con toda esta experiencia a los jóvenes? A los jóvenes a los que les necesitamos que corran los riesgos que usted corrió desde los 16 años. Yo creo que un país es de jóvenes y de viejos, no solamente no de jóvenes. En todas las sociedades antiguas es indudable que el Consejo de Ancianos tenía una gran representatividad. Entonces hay que juntar la experiencia y la juventud. La experiencia y el ánimo de seguir adelante, de innovar, de cultivar otros valores que son los mismos, pero de otra manera y perspectiva histórica. Se nos fue el tiempo. Espero que algún rato se decide escribir también sobre esto. Claro que sí, es uno de mis grandes está retos. En uno de los retos de eso. Bueno, de escribir un poco de queda invitado para cuando entonces comience, porque debe ser interesante que nos haga algunas reflexiones de negociación política, a usted que le encargan tanto eso. me han dado una fama que no es así tanto. O sea, dialogo todo lo que puedo, pero cuando hay que tomar decisiones, y he tomado decisiones muy duras en mi vida, Francisco, a riesgo hasta tipo personal, las tomo. Pero si se puede dialogar, si se puede llegar a acuerdos, yo no desperdicio eso. Muchísimas gracias por acompañarnos, Francisco, muchas gracias. Por compartir esta experiencia, que es gratificante. Uno puede discrepar con usted, pero sabe que ahí hay un hombre demócrata. Muchas gracias. Muchas gracias. Francisco, gracias. Este ha sido un diálogo con el doctor Fabián Alarcón Rivera, expresidente interino de la República y, claro, de una prolífera vida política, ¿no? Nos estamos encontrando el día miércoles y este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde. Muchísimas gracias.